Bueno, vamos a referirnos muy brevemente a un tema que suele generar ciertos problemas en la comprensión de los estudiantes. Es uno de aquellos temas que generalmente suscitan problemas a la hora de las evaluaciones y demás. Es el tema de los efectos subjetivos del acto jurídico. Estamos dentro de la temática del acto jurídico y tenemos que hacer una primera distinción para saber de qué estamos hablando entre los llamados efectos objetivos del acto jurídico y los efectos subjetivos. Los objetivos es algo de lo que ya hemos hablado en más de una oportunidad. Hemos dicho que cuando hablamos de efectos del acto jurídico estamos hablando de adquisición, de nacimiento, de modificación o extinción de relaciones y situaciones jurídicas, ¿sí? Cuando me pregunto por los efectos objetivos de un acto jurídico determinado, me estoy preguntando qué efectos jurídicos produce este acto jurídico de compraventa, este contrato de arrendamiento o el que fuese, ¿sí? ¿Qué efectos? De estos efectos no vamos a hablar aquí porque en realidad no nos interesan en esta instancia. Es a lo largo del estudio de los derechos civiles especiales y otras materias jurídicas en donde estudiarán los efectos de los actos jurídicos en particular, ¿sí? En contratos, sobre todo, estudiarán los efectos de cada uno de los contratos. En derecho agrario estudiarán los efectos jurídicos de los contratos vinculados a la actividad agropecuaria y así sucesivamente. Incluso me animaría a decir, siempre vinculamos algunas ramas de derecho público con el derecho civil. Cuando lleguen a administrativo y estudien los contratos administrativos, estudiarán en particular los efectos objetivos de los contratos administrativos. De lo que aquí tenemos que hablar son de los efectos subjetivos, es decir, de quienes se ven alcanzados por los efectos de un acto. Celebrado un acto jurídico, ¿qué sujetos van a haber adquirido, qué sujetos van a haber modificado, qué sujetos van a haber extinguido relaciones o situaciones jurídicas que los tienen, digamos, o que se vinculan con ellos, ¿sí? Es decir, que la pregunta que nos formulamos aquí en esta temática de los efectos subjetivos del acto jurídico es ¿quiénes son alcanzados por los efectos de un acto jurídico? Para responder a esta pregunta tenemos que recordar, no vamos a repasar esto, simplemente menciono, tener en cuenta, saber distinguir entre parte de un acto jurídico de lo que son los sucesores. Sabemos que hay sucesores universales que son equiparados a las partes, sucesores particulares que son terceros, y hay terceros en general respecto a un acto jurídico determinado, como puede ser el escribano interviniente en una escritura, digamos, que formaliza el acto jurídico en cuestión, y como pueden ser los terceros en general, los terceros propiamente dichos, aquellas personas que no guardan relación alguna con el acto jurídico y con las partes que en el mismo intervienen. Aclarado esto, digamos, o repasado con más detalle esto y sabiendo distinguir entre estos posibles sujetos que están vinculados o pueden estar vinculados con un acto jurídico, tenemos que mencionar que en esta temática hay una regla general, tal vez es lo primero que tenemos que saber de este tema, que es la llamada regla del efecto relativo de los actos jurídicos. Regla del efecto relativo, habitualmente conocida también con su designación en latín res inter alios acta. Digo esto no porque me guste tanto hablar en latín, sino porque suele verse en los textos escrita o suele decirse, digamos, en audios o en videos de esta manera. Res inter alios acta. ¿Qué significa esta regla? Significa que los actos jurídicos producen efectos con relación a las partes que en ellos intervienen y no producen efectos con relación a terceros. Esta regla que acabamos de nombrar está mencionada en el Código Civil y Comercial, en el artículo 1021, aclarándose o debiéndose aclarar que refiere a los contratos, ¿sí? Es una regla que está establecida en materia de contratos, pero que lo mismo ocurría con el viejo código, se entiende, se interpreta que rige también para los actos jurídicos en general. Hay aquí un error tal vez metodológico que puede apuntarse, el hecho de no contemplar esta normativa en la parte del Código Civil y Comercial atinente a los actos jurídicos en general.
¿Sí? Entonces, insisto, regla, los efectos del acto jurídico alcanzan solo a las partes que en ellos intervienen, a las partes celebrantes del acto, mientras que no tienen efectos respecto de terceros. Se ha dicho que esta regla tiene tantas excepciones, o reconoce tantas excepciones, que cabría poner en duda su existencia como tal, ¿sí? Yo creo que tal vez esto sea un poco exagerado, pero sí es cierto que la regla reconoce varias excepciones. En primer lugar, cabe analizar la situación de los sucesores universales, ¿sí? Los sucesores universales ocupan el rol que tenía el causante en sus relaciones jurídicas, ¿sí? Es decir, los sucesores universales son equiparados a las partes intervinientes en los actos jurídicos. Esto también es una regla, es decir, que los sucesores universales reemplacen a las partes, al causante en los contratos y en los actos jurídicos en los cuales aquel era parte, es una regla que admite excepciones, ¿sí? Las excepciones a esta regla las hemos estudiado cuando hablamos de los efectos de la muerte, los efectos que produce la muerte de la persona humana. Vimos allí que con la muerte de la persona se extinguen los derechos extrapatrimoniales, es decir, los derechos familiares y los derechos personalísimos, o sea, no se transmiten a los sucesores universales estos derechos, y que también hay derechos patrimoniales, que más allá de que como regla se transmiten a los sucesores universales, hay algunos que no son transmisibles por causa de muerte. Entonces hay que recordar esta temática aquí y tenemos que decir, bueno, la regla esta de que los sucesores universales son partes del acto jurídico reconoce como excepción cuando se trata de la transmisión de derechos extrapatrimoniales en general y aquellas excepciones que estudiamos en su momento con los derechos patrimoniales. Es decir, no son transmisibles por causa de muerte aquellos derechos patrimoniales intransmisibles por su propia naturaleza, ¿sí? Poníamos el ejemplo cuando hablamos de esta temática del servicio que presta un médico a un paciente, esa relación, si el médico fallece, no se transmite a sus herederos ese deber jurídico de prestar el servicio contratado, ¿sí? Por su propia naturaleza, por ser inherentes a la personalidad, por tenerse en cuenta condiciones particulares de la persona al celebrarse el acto jurídico, no hay transmisión por causa de muerte. Por lo tanto, los sucesores universales del médico, en nuestro ejemplo, no tendrían la obligación de prestar ese servicio, aun cuando incluso fuesen médicos y de la misma especialidad de la que era el causante. Otros derechos patrimoniales intransmisibles los teníamos cuando esto ocurría por voluntad de la ley, por disposición de la ley. Hay derechos patrimoniales que no son transmisibles ante la muerte de su titular. Ejemplo de esto podemos mencionar el usufructo, ejemplo de esto podemos mencionar a los derechos jubilatorios que se extinguen con la muerte de su titular. Hay derechos intransmisibles también por voluntad de las partes, es decir, son las partes en un contrato, en un acto jurídico, quienes disponen que ante el fallecimiento de una de ellas no se transmitirán sus derechos. Es bastante común que esto ocurra en materia de sociedades. Al constituirse sociedades comerciales, es frecuente que los socios pacten que ante la muerte de uno de ellos no se transmitan las cuotas sociales, las acciones, los derechos societarios a los herederos del causante, porque, bueno, tiene sentido esta cláusula porque cada uno de los socios ha querido juntarse con ese socio y no con sus hijos, con ese socio y no con la mujer de ese socio, ¿sí? Entonces se establecen o se pactan, digamos, condiciones distintas que tienen que ver con los efectos que se producirán a la muerte de uno de los socios, ¿sí? Entonces, fuera de estas excepciones, los sucesores universales son partes del acto jurídico, es decir, ante la muerte de una de las partes pasan a ocupar el rol que ésta tenía en el acto jurídico. Esto no es una excepción a la regla originaria res inter alios acta, sino que, digamos, tiene que ver con esa equiparación del sucesor universal a la condición de parte. Sí existen excepciones en materia de sucesores singulares, ¿sí? Yo diría que se podría enunciar con una única fórmula esta excepción y sí después se pueden desgranar muchísimos ejemplos o muchísimas situaciones que se derivan. En materia de sucesores singulares hay que tener en cuenta que son terceros, ¿sí? Y por lo tanto regiría aquella regla que vimos al principio, res inter alios acta, no son alcanzados por los efectos jurídicos del acto.
Sin embargo, existe esta excepción que mencionaba recién, que es aquella que tiene que ver con los derechos o deberes, ¿sí?, que se vinculan con el objeto transmitido. ¿En qué situación estamos acá? Estamos analizando un acto jurídico, los efectos de un acto jurídico determinado, y tenemos que analizar qué efectos produce ese acto con relación a un subadquirente, a un tercero, un sucesor singular, aquel al que se le han transmitido derechos, ¿sí?, que estaban en juego en este acto que es el que nos interesa a nosotros, ¿sí? ¿Qué efectos produce este acto respecto al sucesor singular? Dijimos, en principio ningún efecto, excepción cuando hay derechos y deberes jurídicos vinculados directamente con el objeto que se transmite. Ejemplos de esta excepción, podemos mencionar el caso de las servidumbres. Es un derecho real que vamos a estudiar más adelante en la carrera, derechos reales, pero para hacerlo gráfico de alguna manera, ciertos inmuebles reconocen servidumbres de paso. El titular está obligado a respetar que ciertas personas puedan transitar por un ámbito de su territorio, de su terreno, ¿sí?, para poder, por ejemplo, acceder al inmueble de esa persona. ¿Sí? Esto es bastante común en propiedades urbanas que tienen un pasillo que es de propiedad del titular del inmueble que da al frente, digamos, del frentista, pero que ese pasillo permite acceder a propiedades contiguas que están detrás, ¿sí? Y el propietario tiene el deber, tiene una servidumbre, tiene que respetar ese paso de los vecinos, digamos, por ese territorio a pesar de que sea propio. Aquí, digamos, hay derechos que se contrajeron en contratos anteriores y que se transmiten a los sucesores singulares, a los subadquirentes de esa propiedad, digamos, que ocupa el frentista. En materia de deudas hipotecarias o deudas prendarias, si el titular de un inmueble o de un auto transmite ese inmueble o ese auto hipotecado o prendado, esa hipoteca, ese gravamen hipotecario, ese gravamen prendario se transmite también al subadquirente. No ha sido parte del contrato de hipoteca, del contrato de prenda, y sin embargo se le transmite. ¿Y por qué se le transmite? Por un principio que ya venimos estudiando cuando hemos hablado de otras cosas, que es el llamado principio nemo plus iuris. Nadie puede transmitir a otro un derecho mejor al que tenía, ¿sí?, al momento de la transmisión. Nadie puede adquirir de otro un derecho mejor al que tenía el transmitente. Entonces, si el inmueble está grabado por prenda, por hipoteca, o el auto está grabado por prenda, bueno, el adquirente lo recibe hipotecado o lo recibe prendado. ¿Sí? Es un efecto de un acto jurídico anterior que, digamos, como excepción a la regla que estudiamos, se transmite, alcanza al tercero, al sucesor singular. Hay excepciones también en materia de locación, cuando el titular contrajo, digamos, tiene un contrato de locación vigente y, supongamos, titular de un inmueble, para hacerlo más fácil, tiene un contrato de alquiler de locación vigente y vende la propiedad, ¿sí? El sucesor singular que recibe esa propiedad se ve obligado a respetar ese contrato de locación vigente. Es un contrato en el cual no fue parte, no integró, no fue sujeto celebrante del acto, no fue parte del acto, y sin embargo está obligado a respetar el contrato. Tendrá que mantener al locatario en el uso y goce del inmueble, y a la vez se va a ver beneficiado en cuanto a que cobrará los alquileres que resten hasta la finalización del contrato, ¿sí? Hay una obligación de respetar ese contrato, por lo tanto hay un efecto de un acto jurídico anterior que se transmite al sucesor singular. Hay muchos más ejemplos, obligaciones propter rem, entre muchos otros, pero no, creo que con esto alcanza para señalar que, bueno, cuando hay derechos y deberes que contraen, que recaen sobre el propio bien transmitido, sí, alcanzan al sucesor singular. El motivo de esto, insisto, es aquel principio denominado nemo plus iuris, que nos establece que, bueno, que yo no puedo recibir, cuando celebro un acto jurídico, recibir un objeto, un bien de otro, ¿sí?, en mejores condiciones, sin los gravámenes que tenía, digamos, el que me lo transmite.
Esto es sentido común en el derecho, una regla que también muy antigua y que se aplica en esta materia y por eso esta cantidad de excepciones en materia de sucesores singulares. Finalmente, y estamos resumiendo un poco toda esta temática, hay algunas excepciones también en materia de terceros propiamente dichos, personas que en principio no tienen con las partes ningún vínculo, no tienen ninguna relación con el acto jurídico de que se trate y que en ciertas situaciones excepcionales pueden verse alcanzados por un efecto de aquel acto jurídico. Un ejemplo de esto lo tenemos con las llamadas estipulaciones a favor de terceros o contratos a favor de terceros. Un ejemplo específico de este ejemplo se da con los contratos de seguro de vida. Yo contrato con una compañía de seguros de pagar un premio, una suma fija todos los meses, ¿cubriendo qué riesgo? Bueno, cubriendo el riesgo de mi muerte. Cuando yo muera, ¿sí?, la compañía de seguro abonará una suma determinada a un beneficiario de ese seguro, una persona que yo designe, que será un tercero en ese acto jurídico originario. Respecto a ese acto jurídico originario, es un tercero y sin embargo va a verse alcanzado, en este caso beneficiado, por los efectos de ese acto jurídico. Hay algunos otros ejemplos más, tal vez complicaríamos un poco las cosas, tendríamos que explicar estos contratos, pero menciono contrato de renta vitalicia, entre otras posibilidades de que terceros propiamente dichos se ven beneficiados, alcanzados por los efectos de un acto jurídico del cual no participaron. En definitiva, entonces, lo que tenemos que saber ante todo es que en esta temática de los efectos estamos hablando de efectos subjetivos y no de efectos objetivos. Esto lo estudiaremos cuando analicemos actos jurídicos en particular. Y que cuando nos preguntamos por quiénes son alcanzados por los efectos del acto jurídico, vamos a encontrarnos con una regla general que nos dice que los actos jurídicos alcanzan solo a las partes y no a los terceros, y que sin embargo esta regla encuentra muchas excepciones, ¿sí?, que se dan en materia de sucesores singulares y en materia también de terceros propiamente dichos.